Si estás teniendo problemas con FL Studio, como que se escucha el audio entrecortado, como que parece que se está volviendo todo más lento, escuchas ruidos raros, Estoy cansado, jefe. y de plano sientes que no puedes trabajar con tu proyecto, llegaste al video indicado, porque en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas hacer para optimizar FL Studio para que corra como un verdadero auto de carreras. ¿Listo? Comenzamos. Curiosamente, una de las principales cosas que te van a hacer que FL Studio no corra como debería es la configuración de energía de Windows. Para corregir eso vamos a abrir la parte del buscador, vamos a poner donde dice energía, vamos a ver aquí donde dice editar el plan de energía, vamos a ir acá donde dice opciones de energía y vamos a activar el que dice alto rendimiento. Esto es porque la producción musical es muy exigente y necesita utilizar mucha energía y todos los hilos, todos los núcleos que tenga tu CPU, así que tienes que tenerlo activado. La segunda forma para optimizar FL Studio es si oprimes la tecla F10, vas a ver aquí los settings, nos vamos a la parte de audio y aquí vamos a seleccionar el drive o el driver más bien de audio de FL Studio. Vamos a seleccionar algunos de los que están en la categoría de ASIO. Esto no está disponible para Mac, solamente para Windows, y normalmente yo les recomendaría que si están utilizando una computadora que no tiene interfaz, utilicen FL ASIO. Pero si tú tienes una interfaz de audio, como en este caso yo tengo la Focusrite, vamos a poder seleccionar alguna que ya sea exclusiva para esa interfaz. Punto número 3, vamos a mover el buffer. El buffer aparece en la parte de aquí abajo, en la misma ventana de la pestaña de audio. Vamos a seleccionar el tamaño del buffer. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque mientras más grande sea el buffer, vas a aligerar la carga de CPU, pero vas a aumentar la latencia. Eso significa que si tú oprimes una nota, va a tardar mucho tiempo en reaccionar el programa y no vas a poder tocar en vivo. Así que vas a tener que encontrar un punto intermedio que te funcione. Aquí una recomendación, si vas a grabar algo, te recomendaría que bajes el buffer a lo menos que puedas para que solamente grabes y tengas la menor latencia posible, y cuando termines de grabar ya la subas al valor que te dé menos problemas de CPU. Una vez que seleccionaste el tamaño del buffer, también vamos a encontrar estos dos botoncitos que tenemos de este lado. Al encenderlos, sobre todo el que dice triple buffer, eso te va a ayudar a que el espacio que tú hayas seleccionado aquí lo va a hacer todavía el triple de grande, lo cual te va a permitir a que la computadora tenga más tiempo para hacer todos los procesos antes de que tú lo escuches en las bocinas o en tus audífonos. Punto número 4, la frecuencia de muestreo o sample rate. En el caso de FL Studio lo vamos a encontrar en la parte de aquí arriba, igualmente en la pestaña de audio, y como pueden ver yo lo tengo en 48.000, es decir 48 kHz, y aquí normalmente vamos a poder seleccionar 44, 100 o 48. Pueden seleccionar alguno más alto, pero mientras más alto sea el sample rate, más vas a requerir o más le vas a exigir a tu CPU. Así que yo te recomiendo que selecciones alguno de estos valores. Si ya estás en 48, bájate a 44. Quinta optimización, vamos con los otros valores que están en la parte de aquí abajo. Vamos a seleccionar este que dice la prioridad. Así como vimos el plan de energía para que fuera de alto rendimiento, aquí nosotros también podemos seleccionar para que FL Studio tenga el modo de alto rendimiento. Vamos a darle la prioridad más alta. Y otra de las cosas que te pueden llegar a funcionar bastante para que tenga mejor rendimiento son activar todos los botoncitos que tenemos acá. Esto es para que utilice el multihilo al momento de los generadores. Esto es también utilizar el multihilo en el momento de los procesadores, en el mezclador, todos los efectos, y también el Smart Disable. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, aquí en la parte del mezclador vamos a seleccionar la calidad del resampleo. Aquí mientras más bajo, menos carga para el CPU, y si tú le vas subiendo va a ser más carga para el CPU. Este menú de hecho se parece mucho al que vemos al momento de exportar. Cuando exportas no hay ningún problema, puedes seleccionar la calidad más alta, pero cuando estamos escuchando en vivo tú quieres aligerar la carga, así que vas a seleccionar algunos de los más bajos. La optimización número 6 es mágica. Esto te va a ahorrar muchísimo CPU. Vamos a ir a la parte de aquí arriba donde dice Tools. Vamos a buscar donde dice Macros. Nos va a desplegar el menú. Y después vamos a ver esta opción que dice Switch Smart Disable for All Plugins. El Smart Disable es una función que va a apagar los plugins que no estén siendo utilizados en cierto momento. Por ejemplo, si tengo aquí una reverberación, después de cierto momento, cuando ya no se esté utilizando, lo va a apagar. Es como si lo muteara. Tip número 7. A veces hay plugins que son muy pesados, que te están exigiendo demasiado consumo de CPU, pero ¿cómo vamos a identificarlos? Vamos a ir a la parte de aquí arriba donde dice View y vamos a seleccionar la opción que dice Plugin Performance Monitor y nos va a abrir esta ventana. Esta ventana nos va a poder monitorizar, como pueden ver aquí, todos los plugins que nosotros tenemos cargados actualmente en nuestro proyecto, y en la parte de aquí arriba donde dice Time y porcentaje vamos a poder ver cuáles son los que están consumiendo más CPU. Normalmente los que están hasta arriba son los que están consumiendo más. De esa manera puedes identificar cuáles son los plugins que te están dando problemas y luego modificarlos. Tip número 8. A veces los plugins tienen algunas funciones como por ejemplo la cantidad de unisono o el oversampling. Hay otros plugins, no solamente sintetizadores, que tienen esta función, el oversampling, que te ayudan a que suenen más limpios, pero eso a costa de gastar también más CPU. Aquí vamos a ver la diferencia que te puede hacer un oversampling. Por ejemplo, tengo estos acordes. El consumo actualmente está siendo alrededor de 14-15%. Ok, ahí lo pueden ver. Si yo subo el oversampling,
Por ejemplo, ahí le estoy subiendo a 64. Como pueden ver, ya está bastante diferente, ¿no? La cantidad de consumo que nos puede dar. Otra de las cosas que nos pueden ayudar a bajar el consumo de CPU es también disminuir la cantidad de voces del unísono. Por ejemplo, aquí tengo 9 en este momento. Voy a poner aquí el oversampling en 16. Y estamos alrededor de, como pueden ver, a veces 40, a veces 26. Ok, estamos entre 25 y 40. Si yo bajo la cantidad de voces, por ejemplo, ahí a 5, ok, suena todavía muy parecido, pero el consumo de CPU está más contenido. Normalmente la cantidad de voces y combinación con el oversampling puede llegar a matar tu CPU. Tip número 9, vamos a bajar la complejidad de algunos de los sonidos. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero el tener muchas modulaciones, muchas automatizaciones, LFOs y cosas así por el estilo dentro de un solo preset te puede llegar a convertir todo en un infierno. Aquí, por ejemplo, tengo este sonido que es bastante simple. Que estoy haciendo ahí un acorde, 4 notas y tenemos un consumo de 11%. Pero si yo empiezo a encender modulaciones, por ejemplo, aquí tiene un LFO en el pitch, tengo modulación FM, también RM. Cuando enciendo todas las modulaciones, como pueden ver, el consumo se está disparando. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la complejidad del sonido. Por lo tanto, estoy aumentando la cantidad de cálculos que tiene que hacer en tiempo real para resolver y para entregarnos el sonido que yo le estoy exigiendo. Punto número 10. Necesitamos también controlar la polifonía de nuestros instrumentos. ¿Qué significa? Eso significa no hacer acordes demasiados grandes o también que si hay un release muy largo, que no se vaya a sumar junto con el acorde siguiente. Por ejemplo, aquí estoy tocando 3 notas al mismo tiempo y el consumo de CPU está alrededor de los 11 o 12%. Si yo le agrego más notas, algo como esto, como pueden ver, el consumo ya está subiendo. Estamos alrededor de 17, 18. Muy bien, son las notas que está tocándose al mismo tiempo, pero si el release es muy largo, aunque haya terminado el acorde, todavía lo sigue procesando. Aquí yo tengo, por ejemplo, estas notas y después comienzan las demás, pero como no ha terminado de procesar el acorde anterior, se suma a las que todavía vienen más adelante, lo cual va a seguir que se consuma más CPU. Pueden ver ahí, 16, 18... no ha terminado de desaparecer y como pueden ver hubo momentáneamente un pico que subió hasta 25. ¿Por qué? Porque durante un tiempo en el que este se terminaba de procesar y comenzó el otro, en realidad hubo el doble de voces. ¿Cómo pueden resolver esto? Pues bueno, haciendo acordes más simples, no usando demasiadas notas. Y otra de las cosas que pueden hacer es bajar el release de sus sonidos para que no tengan un release tan largo y que se cuele o que se siga procesando cuando ya comenzó el siguiente acorde. Y otra de las maneras es controlar la polifonía directamente desde el instrumento. Nos vamos a la parte de aquí de los ajustes y aquí ustedes seleccionan cuántas voces máximo quieren que sea. Esto debe de ser el equivalente al acorde más grande que van a tener. Por ejemplo, si su acorde más grande tiene 5 notas, aquí le ponen 5 notas. Así cuando comience el siguiente ya no se va a seguir sumando. Pueden ver aquí estamos alrededor de 15 y cortó lo que estaba procesando antes para continuar con este, y así ya no hubo ese pico máximo de CPU. Si no les gusta cómo suena ese corte, pueden apagar la polifonía desde su instrumento al momento de exportar, o también en el menú de exportar lo pueden seleccionar. Cuando van a exportar pueden seleccionar aquí la parte donde dice deshabilitar la polifonía máxima. Tip 11. Tienes que tener en cuenta qué tipo de plugin estás cargando, porque existen plugins de 32 bits, de 64 bits y también existen diferentes tipos de BST. Hay BST2, BST3. En cuanto a los bits, siempre trata de correr el de 64 bits porque es el que te va a permitir el mayor consumo de CPU, de RAM, para que tenga una optimización. Y en el caso de BST2, BST3, trata de utilizar cualquiera de los dos. Normalmente el BST3 va a funcionar mejor, pero hay casos donde a veces algunos plugins funcionan mejor la versión BST2, a veces funciona mejor la BST3. Trata de probar ambas cosas para ver cuál te funciona mejor. Punto 12. Si ya trataste de optimizar todo lo que te dije acerca de la polifonía, de las voces y también del oversampling y todavía te sigue consumiendo bastante CPU, en ese caso puedes convertir tu instrumento a Direct Wave. Esto es básicamente samplear cada una de las notas para convertirlo en un instrumento de Direct Wave. Y de hecho es muy fácil hacerlo, solamente tienes que darle clic derecho directamente desde el Channel Rack. Luego vamos a seleccionar donde dice Create Direct Wave Instrument y nos va a abrir la ventana en donde queremos que se guarde todo esto. En este caso ya creo una carpeta, seleccionamos esta como el destino y le damos en guardar. Vamos a encontrar este menú. En este menú tú tienes que seleccionar la parte inferior dándole clic izquierdo y la parte superior de cuáles son las partes del piano que va a samplear. Si por ejemplo para tu instrumento no estás utilizando notas demasiado altas, no tiene caso que extiendas la octava muy hacia arriba y lo mismo sucede hacia abajo. Otro ajuste muy importante que tienes que tener en cuenta es cuáles van a ser los sampleos por zona. Si tú le bajas el valor, como puedes ver en azul, te va a hacer un sample
te lo va a exportar para cada una de las notas. En cambio, si le pones un valor muy arriba, va a ser pocos samples. Como pueden ver aquí, hay un espacio más pequeñito que te va a consumir el instrumento, pero es muy probable que suene muy diferente a lo que tú tienes. Así que trata de encontrar un valor intermedio. Esto va a depender también de la cantidad de octavas que tú hayas seleccionado. Normalmente un valor como 3 o 4 es más que suficiente. En la parte de aquí abajo de la calidad, puedes seleccionar que sea el modo de alta calidad. Seleccionas aquí en el resampling el valor más alto. En la parte de la profundidad de bits lo puedes dejar en 16. Lo ponemos estéreo, dejamos todo esto seleccionado. Una cosa importante también antes de exportar es que estos los tienes que tener apagados si es que quieres que no se exporte con los efectos que tienes en el mezclador. Normalmente es lo que uno quiere, simplemente sustituir el puro instrumento. Cuando termine de renderizar te va a crear el nuevo instrumento. Como pueden ver, en este caso me lo puso en la parte de aquí abajo. Vamos a ponerlo acá arriba y lo vamos a asignar también a el mismo canal donde lo teníamos junto con los efectos, y vamos a copiar las notas y con esto ya lo tendríamos. Punto número 13. La ventaja de tener el Direct Wave, como expliqué en el punto anterior, es que todavía tienes el instrumento, puedes modificar las notas, pero si ya no vas a hacer ningún cambio, en ese caso te conviene más congelar la pista completa. En ese caso, por ejemplo, aquí tengo mi instrumento de piano. Estamos llegando a un consumo entre el 15 y 16%. Vamos a ir aquí en la parte del track, le voy a dar clic derecho, luego vamos a ir a la parte donde dice consolidar track y le vamos a dar que lo haga desde el inicio de la canción. Te abre la ventana donde puedes seleccionar todas las cosas de calidad. Aquí puedes seleccionar que el WAV sea de 16, 24, 32 bits. Yo te recomiendo que si ya no lo vas a modificar, lo dejas en 16. Si todavía le piensas hacer alguna modificación, 24 o 32. En la parte de quality vamos a ponerle el resampling más alto. Vamos a poner también que active el modo de alta calidad para todos los plugins. Que desactive o no la máxima polifonía ya va a depender de lo que tú quieras. Y en la parte de aquí abajo es muy importante esta sección. Si quieres que se exporte con todo y los efectos, lo dejas encendido, pero si no quieres que exporte los efectos, en ese caso lo apagas y cuando lo vuelva a reimportar lo asignas al mismo canal. Le damos start y cuando termine nos va a volver a insertar el archivo de audio en la parte de aquí abajo y vamos a poder sustituirlo por el original. Técnica número 14 para mejorar el consumo de CPU. Eso es crear buses para algunos efectos que sean muy redundantes o que utilices muy a menudo. Por ejemplo, lo más habitual suele ser la reverberación o los delays. Así, en lugar de tener que estar poniendo un delay y una reverberación en cada uno de los canales, pones uno solo y haces un envío hacia ese canal para poderle aplicar la cantidad del efecto que tú quieras. En este caso, como es mi plantilla, yo ya tengo mis propios buses donde tengo 2 tipos de delay y 3 tipos de reverberación. Pero te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú también puedas crear tus propios buses. Que por cierto, si te quieres descargar esta plantilla, te voy a dejar el enlace en la parte de aquí arriba a la derecha y también aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Vamos a crear rápidamente nuestro propio bus. Voy a seleccionar, por ejemplo, este canal y digamos que aquí quiero meter, no sé, un efecto de distorsión para aplicar distorsión paralela a algunos instrumentos. Voy a restablecer el volumen y también lo quiero anclar del lado derecho. Le voy a dar clic derecho y luego donde dice Dock2 vamos a ponerle a la derecha. Ahora selecciono cuáles son los canales que quiero enviar aquí. Voy a darle clic, luego control y voy seleccionando todos los que yo quisiera enviar hacia este canal. Y lo último que tengo que hacer es darle shift y clic. Y el último paso que necesito hacer es colocar aquí el efecto que yo quisiera aplicar. Por ejemplo, no sé, voy a ponerle, para que sea más evidente, voy a ponerle un efecto de Beat Crush. Y ya tengo todo preparado. Simplemente cuando yo quiera aplicar un poquito de efecto de Beat Crush, por ejemplo aquí, yo selecciono en el nivel de envío cuánto es lo que le quiero enviar. Tip número 15, este está bastante fácil y eso es si estás trabajando sobre todo con archivos de audio que sean muy grandes, por ejemplo si ya congelaste algunas pistas o cosas por el estilo, y eso es para que no lo tenga cargado en la memoria RAM. Si es que tienes muy poca RAM, lo que vamos a hacer es abrir el archivo de audio y vamos a tener activo este botón que dice Keep on Disk. Eso hace que cada vez que vaya a sonar el audio, en ese caso en lugar de cargarlo directamente desde la RAM, lo va a hacer directamente desde el disco duro o desde tu SSD donde tengas el almacenamiento. Esto si tienes muy poquitos archivos de audio, son archivos de audio pequeñitos, normalmente no vas a notar mucha diferencia. Esto funciona sobre todo cuando tienes archivos muy largos. Por ejemplo, si vas a mezclar una canción y tiene más de 60 pistas, donde cada una de las pistas dura, no sé, la canción completa, ahí te puede ayudar bastante tener esta opción habilitada para todos los archivos de audio. Técnica número 16, eso es utilizar plugins alternativos, es decir, algún plugin que sea un poquito más simple que algún otro, pero que consume menos CPU. Uno de los casos muy habituales es, por ejemplo, la ecualización. Si tú vas a insertar, por ejemplo, digamos aquí una voz y vas a hacer un ajuste muy simple de ecualización, en lugar de insertar un Fruity EQ o cualquier otro plugin externo de ecualización, no nada más utilices, por ejemplo, el ecualizador de 3 bandas que ya tiene el mezclador. Si no vas a hacer nada exageradamente complejo, lo puedes hacer fácilmente con este ecualizador que ya de
por sí está integrado y no te va a consumir nada de CPU. Otro plugin, por ejemplo, podría ser el Fruity Limiter, que lo solemos usar para el sidechain. Normalmente tendrías que poner un compresor de estos en cada uno de los canales donde quieres hacer el sidechain. Uno o dos plugins de estos no van a hacer ningún problema, pero si ya tienes varios puede llegar a aumentar bastante la latencia. En ese caso yo te podría recomendar algo mucho más fácil, como por ejemplo utilizar el Crossbeat si vas a hacer un sidechain muy simple, tipo docking, que no es sidechain tal cual, pero hace más o menos la misma función al costo mucho menor. O utilizar otra cosa como el Peak Controller. Si quieres saber más sobre diferentes formas de sidechain, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha y también aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Dejando otra de las mejores técnicas para el final, es algo que se conoce como el PPQ. Si tú entras en la parte de F10 y nos vamos aquí a las pestañas, vas a poder encontrar en la de proyecto que dice PPQ. Esto lo que te va a permitir seleccionar es el nivel de zoom que tanto vas a poder acercarte para hacer ajustes. Normalmente lo tienes en el nivel de 96 y si yo le hago zoom al máximo, lo que me permite, por ejemplo aquí digamos para tratar de ver la voz, tenemos este nivel de zoom, pero si yo subo el PPQ al máximo, que son 960, fíjense que ahora yo puedo hacer un nivel de zoom todavía mucho más profundo. Pueden ver hasta, yo estoy viendo casi los ciclos individuales de la forma de onda. Si el PPQ está arriba, puedes hacer mejor zoom, puedes hacer ajustes mucho más finos, pero el consumo de CPU se dispara. Como pueden ver, aquí tengo 960, no estoy haciendo nada, ni siquiera estoy reproduciendo el proyecto, y ya tenemos un consumo del 30%. Si yo lo regreso al 96, que es el básico, vamos a poder ver que ahora el consumo baja hasta el 10-11%, que era lo que yo tenía. Si tú sigues teniendo mucho consumo de CPU, puedes tratar de bajar el PPQ hasta un valor, por ejemplo, de 24. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Si tú haces un ajuste en un PPQ mayor y luego te bajas, esa profundidad o esa precisión se va a perder. Así que si hiciste algún ajuste muy preciso de mover aquí una milésima de segundo o una vocal y luego bajas de PPQ, ese valor se va a cuantizar, se va a mover al más cercano según el PPQ que tú hayas elegido. Tip 18. Hay veces en el que el problema es un plugin externo. En ese caso vamos a darle clic aquí en el engrane y luego vamos a ir a la parte de aquí de la pestaña de en medio, que son los Wrapper Settings, y vamos a fijarnos en la que dice la de procesamiento o la de solución de problemas. Y aquí puedes intentar apagar o encender algunos de estos botones, principalmente el Smart Disable, el Threaded Processing, esto es para el multihilo de tu CPU, o en la pestaña de la resolución de problemas también puedes llegar a poner un valor de buffer que sea fijo, o si quieres que también reaccione mucho mejor, si es que se siente como que se está lagueando o algo por el estilo, que dice Fast Idle. Prueba cualquiera de esas funciones para ver si mejora el procesamiento de tu plugin externo. Pero si ya aplicaste absolutamente todos los tips que te acabo de decir y tu computadora no puede todavía con tu proyecto, en ese caso ya no hay nada más que hacer, es tu computadora. Pero ¿qué tipo de computadora necesitas para la producción musical? En el video que estás viendo ahora en la pantalla te voy a explicar cuáles son todas las características que debe tener una buena computadora de producción musical. Don't want you